Hoy, como decía, vamos a dividir en dos el programa. En la primera parte vamos a dedicarle el tiempo suficiente, o un tiempo al menos del programa, digo, nunca va a ser suficiente, para referirnos a la situación de violencia contra la mujer que hoy en general se da en nuestro país. Las estadísticas son elocuentes, las estadísticas son lapidarias, pero ¿cómo hacer que no queden las estadísticas? ¿Cómo permitir que visibilizar este tipo de casos no solo aliente a denunciar este tipo de casos, sino que además a tener parámetros de justicia mucho más rápidos y ejemplificadores? O también debatir si es ejemplificador hoy el tener a gente que está condenada básicamente, o qué debería pasar para que aquellas condenas que fueron ejemplares se conviertan en un elemento de conciencia para el resto de la ciudadanía. Recuerdo cuando había cambiado la norma tipificando como feminicidio este tipo de hechos, muchos juristas aparecieron públicamente a decir que ahí estaba el caso Trote, que debía ser un caso ejemplificador, pero que sin embargo seguimos teniendo hoy números alarmantes. Entonces, ¿funciona este cambio en el tipo penal que se dio o no fue de alguna manera un elemento que logra atenuar el número, sobre todo, de casos de violencia? Nosotros podemos plantear el problema, pero quienes manejan con precisión son en este caso actores que a diario manejan estos números, manejan estas estadísticas y esta realidad, como es el caso de la doctora Raquel Iglesias, directora general del Observatorio del Ministerio de la Mujer, precisamente. Hola, doctora, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por el espacio. Hoy, digamos, primero quiero hablar de la creación en sí de esta dirección, de este observatorio. ¿Es un observatorio nuevo? ¿Existía ya antes? ¿Lo encontraron cuando llegaron? No lo encontramos cuando llegamos, pero está en la ley 5777 del 2016, que le otorga y le manda, ¿verdad?, al Ministerio de la Mujer tener un observatorio para luchar contra la violencia hacia las mujeres. Y lo que establece como funciones, porque está establecido, inclusive las funciones, es hacer el monitoreo y seguimiento de los casos, ¿verdad?, de violencia extrema, que son los feminicidios. Además, no solamente quedarnos ahí, y es una ley muy buena en ese sentido, ¿verdad?, no solamente quedarnos en el seguimiento y monitoreo de cuántos casos haya, sino que trabajar en la investigación, en la comprensión del fenómeno, con la intención de que eso sea llevado para perfeccionar las políticas públicas en mira a la prevención, ¿verdad? Entonces, eso todo es lo que nosotros tenemos que hacer desde el observatorio, que, como te dije, estamos ahora estableciendo. Todavía estamos en la etapa inclusive de ajustes del diseño, ¿verdad?, de las personas capacitadas que puedan colaborar con nosotros y también todos los criterios cómo vamos, digamos, a ir llevando esto. Así es que estamos en pleno proceso de establecer nuestro observatorio. ¿Cuáles son los parámetros que permiten tipificar un caso como feminicidio? Porque ayer teníamos ese debate cuando recibíamos la crónica de un ex convicto en Ciudad del Este, sí, que había asesinado a su expareja. Sí. Y la discusión era, ¿corresponde o no a la tipificación de feminicidio cuando no era su actual pareja, sino que era su expareja? Y todavía quedaban como esas dudas, ¿verdad? De cuándo tipificar y por qué tipo de casos un feminicidio y cuándo no. No, en la ley está bien clara. En el artículo 50 la ley establece claramente que sea la pareja, expareja, una pareja ocasional e inclusive familiares, ¿verdad? O sea, está sumamente clara la ley. Así es que con toda certeza ese caso que vos estás diciendo se trata, ¿verdad?, a la luz de esa ley, por lo menos un feminicidio. Así mismo. ¿Y ustedes tienen una idea hoy, más allá de los números? ¿Por qué se disparan estos casos? ¿Se disparan porque hay mayor visibilidad de estos casos? ¿Se dispara porque a partir de la tipificación es fácil separar y decir este es homicidio y este es un caso de feminicidio? ¿O por qué razón hoy tenemos estas estadísticas? Las estadísticas de ahora, de este año, no te voy a poder contestar porque estamos analizando nosotros, pero sí, digamos que a partir de cuando aparece la ley y todo el año pasado, ¿verdad?, que tuvimos
bien clarito, tuvimos un aumento también, digamos, en relación al anterior año, al 2017. O sea, podemos decir que hay aparentemente un aumento, pero con certeza no podemos establecer si es que realmente hay un aumento de este tipo a partir de ahora o porque nos falta hacer la investigación cuando esto se llamaban crímenes pasionales. Y eso nosotros vamos a hacer, porque es muy necesario para comprender si esto realmente es un fenómeno que está aumentando o simplemente ahora, como decís vos, porque tenemos esta ley y además hay una conciencia, yo creo, de la ciudadanía y queda aflora, ¿verdad? O sea, se nota y además como que produce, digamos, hoy en día hay como te digo yo, una mayor concienciación de lo que significa a nivel social realmente, ¿entendés? O sea, el feminicidio es esto que te acabé de decir, cuando un hombre asesina a su esposa o a su concubina, a una pareja o expareja, pero sobre todo hoy cuando estábamos nosotros analizando todos estos casos que tuvimos estos últimos días, ¿verdad? Sinceramente te digo, yo puse que el feminicidio también es un hecho, un fenómeno catastrófico, socialmente catastrófico, porque produce una ruptura en forma brutal del entorno familiar, como sea esté integrada la familia. Si era el padre biológico o era el padrastro, ¿verdad?, que asesinó a su mamá, o si era inclusive hay parientes, ¿verdad?, cercanos. Es decir, es un hecho catastrófico porque en forma brutal se produce la ruptura de ese entorno familiar. Muchas veces los hijos son testigos, los niños son testigos. Eso significa, mira, económicamente hablando, quedan, por lo menos en una familia, quedan 2 personas sin la fuerza laboral de 2 personas. Porque él, si se va preso, por supuesto ya no se cuenta con él. Y ella que falleció, por lo general todas las mujeres trabajan también hoy en día. Entonces, sinceramente, yo creo que hay una gran conciencia ahora de lo que significa esto. Ahora, ¿por qué estos últimos casos están ocurriendo? A nosotros también, nosotros estamos tratando de comprender. Tenemos varias hipótesis, ¿verdad? Con sinceridad te digo, estamos analizando si las maneras en que se van presentando la información contribuyen realmente a que se produzca lo que se conoce, por lo menos en suicidio, el efecto contagio. Así es que ese, por ejemplo, es un análisis que estamos haciendo. Nosotros estamos muy agradecidos con la prensa porque hablar de esto, analizar esto, concientizar esto ayuda a que se comprenda, ¿verdad? Lo que significa realmente. A eso quiero ir, sí, doctora. La visibilidad que tienen estos casos en la prensa, ¿es una visibilidad que ayuda o que genera una especie de onda expansiva? Porque a mí me sorprende la cantidad de casos que estamos teniendo últimamente y es un debate que para nosotros en prensa se da con los casos de suicidio, claro, que por lo general, en la gran mayoría, porque a veces se filtran, ni se habla de esos casos, ¿verdad? De suicidio no se habla porque genera una especie de onda repetitiva, sí, de casos de ahí en adelante. Sí. ¿Cómo se da en el caso de los feminicidios? ¿Ustedes lo tienen medido de algún modo como para decir ayuda o no ayuda? Yo he visto que en la medida en que cómo se presentaba la información, sinceramente, he visto que se repitieron inclusive modos. Bueno, claro, modos. Así es que la citaba a la zona de un sojal y ahí terminaba matándola de rodillas. Sí, vimos eso. Los otros casos que no quiero ni mencionar, la forma, ¿verdad?, las muy brutales que han habido. En Argentina fue un caso, el otro que sigue en investigación. Así es que y además hay investigaciones también al respecto, en donde dicen que el tema de la información o la noticia de la muerte de una mujer en esta manera no tiene que ser un espectáculo, pero la manera en que se presenta, ¿verdad?, sinceramente, se hace de esa forma, ¿verdad?, porque se presenta en forma tan, inclusive yo cruel, porque debemos acordarnos que hay una familia por detrás todavía, ¿verdad? Entonces se muestran las imágenes, inclusive se hacen demasiados detalles de las formas, ¿verdad? Entonces esto, además, hoy en día la noticia viaja en forma instantánea. Entonces, sinceramente, yo creo que la forma, ¿verdad?, las maneras en que cómo se presenten, yo tiendo a inclinarme fuertemente que sí tiene que ver, sinceramente, al menos en estos últimos, incluyendo los últimos casos que hubo hacia los fines del año pasado. Sí. ¿Y cuál crees? Y en una conversación absolutamente sincera y con un nivel de crítica que me parece absolutamente apropiado que lo tengan, hacia el trabajo de prensa, hacia la visibilidad que pueda tener o la forma de esa visibilidad.
¿Cuál crees que es la manera correcta de informar casos de este tipo como para que generen un impacto de visibilidad, pero no un impacto en hechos que se repitan porque la modalidad fue vista y la modalidad fue tomada como un camino para matar? Sí. Tal vez presentándolo como un hecho social, ¿verdad? De los impactos que significa a nivel, por ejemplo, los efectos en los hijos que queden, en las familias extendidas que queden, lo que la persona si queda, ¿verdad? Si no se suicida, el victimario, el resto de la vida, cómo tiene que llevar, que algún día sus hijos van a saber lo que ocurrió. Quizás presentando la información de esa manera, ¿verdad? Y de paso estamos haciendo una concientización al respecto, va a ser, yo creo que va a ser positivo, yo creo que todos los espacios que nos están dando últimamente yo quiero justamente aprovechar como para hacer como una pedagogía de lo que son estos temas, ¿verdad? Y si se vayan presentando de esta manera, yo estoy segura que van a ser pero sumamente positivos. Además, quiero decirte, nosotros no damos como una circunstancia de que solamente la forma en que se presente la información tenga que ser uno de los elementos. Otro elemento que creemos así ya mirando un poquito atrás, históricamente, los trabajos que se hayan hecho, hoy en día estamos muy seguras de que es también el asunto de no involucrar al hombre, porque él es el otro actor, ¿verdad?, de la situación de violencia. Entonces, fue y es muy positivo alentar a la mujer a conocer sus derechos, a ir a denunciar, ¿verdad? Pero también es importante trabajar con el varón, hacerle notar, ¿verdad?, a él de que cuáles son las conductas violentas, cuáles son conductas equivocadas, aunque son socialmente aceptadas, ¿verdad? Porque este es un tema tan naturalizado y tan internalizado que se tiene, y tenemos todo, ¿verdad? Porque llega un momento en que una circunstancia a lo mejor un poco fuerte te tiene que pasar para darte cuenta que alguien te está tratando con violencia, ¿verdad? Y la violencia no solamente física, sino que psicológica, ¿verdad? Un compañero o una compañera también te puede tratar, ¿verdad?, de esa forma, y uno no se da cuenta porque estamos acostumbrados en cierta forma, ¿verdad? Entonces, ese es otro elemento que nosotros aceptamos, ¿verdad?, que hay que incluir, y además estamos trabajando sobre un proyecto que se llama Masculinidades Positivas, y vamos a trabajar con los varones, ¿verdad? Vamos a trabajar que otros varones le hablan a los varones. Otra cuestión que estamos estudiando para, por ejemplo, en la publicidad o en las campañas, ¿verdad? Queremos que sean los varones que hablen. Y ojalá, ¿verdad?, varones que sí, ¿verdad?, puedan reconocer que también tuvieron alguna conducta de esas, pero que se han dado cuenta, ¿verdad?, que no es positivo, que crea una situación indeseable en su hogar, en su casa, porque todas las personas que deciden tener una compañía, ¿verdad?, o deciden vivir con alguien, lo hacen porque quieren vivir mejor, ¿verdad? Entonces, cuando vienen estas circunstancias que son propias, ¿verdad?, de las diferencias, de discusiones, de algunas cuestiones que aparecen en el camino, lo importante sería que cuanto antes uno pueda rechazar, confrontar y darse cuenta de que eso no es correcto, para que no se convierta en un estilo, porque ocurre que ya a los inicios de las relaciones muchas veces las personas, ¿verdad?, inclusive comentan, ¿verdad?, algunas conductas, pero dejan y continúan, ¿verdad? Y eso es lo que hay que tratar de confrontar. ¿Sí? El círculo de violencia muestra que en la mayoría de los casos que se han reportado de asesinatos, ya se daban denuncias o episodios de violencia, y uno escucha al vecino decir: sí, nosotros siempre luego escuchamos que ella era golpeada, nosotros sabíamos que los chicos eran golpeados también. O sí, ya había una denuncia contra este hombre por casos de maltrato. Recuerdo perfectamente que otros actores de análisis de casos de violencia contra la mujer me decían que en el país era muy difícil cerrar el círculo porque al hombre violento nadie lo trataba. Y que finalmente se daba una especie de persecución penal, pero se dejaba su pareja golpeada de Carlos. Sí. Se alejaba de Carlos. Después de mucho tiempo lograba alejarse. Sí. Pero después de un tiempo venía Viviana y denunciaba al mismo Carlos
por hecho de violencia. Entonces, Carlos cambiaba de pareja, pero lo que no cambiaba era que las parejas nuevas de Carlos venían a denunciarlo por el mismo hecho. Entonces no basta con que la mujer tome la decisión de separarse de ese hombre, sino que el tratamiento que logre recibir ese hombre, más allá de una ley penal que pueda castigarlo, ¿o no? Todos los temas culturales, ¿verdad? Todos los temas sociales, solamente con las leyes no vamos a cambiar. Esa es una cuestión que tenemos que comprender, entender, aceptar, pero es muy positiva que haya una ley que sancione, ¿verdad? Y así como es nuestra ley. Por supuesto que es importantísimo y es muy bueno que ocurra, que la tengamos, pero no podemos descansar nosotros en la ley como si fuera que con eso nosotros vamos a cambiar cuestiones conductuales, cuestiones culturales y cuestiones actitudinales. ¿Entendés? Y lo interesante con el tema de la violencia es que son conductas aprendidas. Entonces, ese es un dato interesante para comprender que sí se puede cambiar a tiempo. Siempre también y cuando, ¿verdad?, esta persona no tenga algún trastorno importante de personalidad que no se haya tratado, o también, ¿verdad?, algún trastorno inclusive mental un poco mayor, ¿verdad? Eso, por supuesto que probablemente puedan haber. Y cuando yo te digo que por ahí han habido en esos casos en donde han sido brutalmente asesinadas las mujeres, desde casos que le han tenido ahí, inclusive que le han enterrado en sus casas, o sea que ahí hay una cuestión ya bastante, podríamos pensar en casos de psicopatía, por ejemplo, ¿verdad? Pero la ley es sumamente importante. Yo creo que sirve como un atenuante, ¿verdad? Yo creo que sirve como para hablarle a la persona, enseñarle y decirle que hay leyes ahora que son bastante duras, que realmente si hay una denuncia puede ir a parar a la cárcel, ¿verdad? Y que evitar eso, ¿verdad? Y convencerlo como para que vaya realmente a hacer una terapia. En la ley misma establece que tenemos que tener nosotros un centro de atención a los agresores, se llama. Y también estamos en eso. Con este programa Masculinidades Positivas vamos también a hacer. Ocurre que esta ley es del 2016 y estamos casi a final del año 2016, son de 2017, prácticamente 2 años, ¿verdad?, que está en marcha esta ley. Entonces, eso está previsto y todavía tenemos que ir caminando para que se pueda hacer, porque el asunto es el tema del presupuesto siempre en todos estos elementos que tenemos, herramientas que tenemos, ¿verdad? Pero obviamente tenemos que estar acompañados de las personas, ¿verdad?, capacitadas, tenemos que tener acompañamiento de los presupuestos. Y es un tema que tenemos que preparar a la gente para que pueda trabajar con estos casos, ¿verdad? El otro día algunos colectivos feministas me reclamaban a través de redes y creo que con justa razón, ¿no? O sea, yo soy muy respetuoso del nivel de sensibilidad que pueda existir con estos casos, porque finalmente estamos hablando de gente que muere, o sea, claro, no es una cuestión menor. Pero hay momentos en los que podríamos incurrir en un lenguaje inapropiado o podríamos incurrir en tipificar de manera incorrecta determinadas cosas. Yo siempre pongo de ejemplo lo mucho que aprendí en Teletón con la gente que me indicaba que el uso del lenguaje para referirnos a ciertos tipos de discapacidades tenía que ser de esta forma y no de esta forma. Pero es un proceso educativo, claro. Nadie nace sabiendo, todos nos hacemos por el camino y en la medida que vamos avanzando, vamos aprendiendo. Sí. Y me reclamaban que refería esta estadística que estoy viendo del Observatorio de la Mujer, que dice el total de víctimas según motivo de la agresión, el 14% se dio por casos de celos. Y me reclamaban y me decían como si yo fuera el responsable de tipificar o establecer de esa manera que no podría justificar con celos la muerte de una mujer. Y honestamente yo no lo estoy justificando, o sea, honestamente yo estoy refiriendo a una estadística que ahora consulto. ¿Por qué ustedes la tipifican de esta manera? ¿Por qué en el total de estas muertes que se dan establecen 29% problemas familiares, 21% efectos de adicción, 14% celos y 36% no reportados? Esta es una forma de, no digo justificar, pero de explicar
por qué matan los hombres o quizás sea una forma que habría que corregir para decir matan porque son asesinos. Claro que matan porque son asesinos, porque cualquier persona que asesina a otro obviamente ya es un asesino, ¿verdad? Pero estas son las causas, los detonantes o lo que dice la persona en el momento, ¿verdad? O lo que dicen los testigos, cuál sería la razón que lo llevó, ¿entendés? La motivación que hizo que, vamos a decir, la gota que colmó el vaso, o lo que él mismo justifica que le llevó a hacerlo, ¿entendés? Pero no es ni justificar de ninguna forma, es lo que en ese momento reportan. Por eso nosotros, para ahondar en realmente cuál es la motivación que le llevó a esa persona a tomar esa determinación terrible, ¿verdad? Tenemos que hablar con los asesinos nosotros. Y ese es un trabajo que nosotros vamos a hacer, que nosotros estamos decididos a hacer, porque todavía tenemos pocos asesinos que están presos, ¿verdad? O sea, tenemos a lo mejor 40. En España hicieron investigaciones y decidieron hacerlo con 500. Claro, un gran equipo, ¿verdad? Nosotros queremos formar también un equipo interdisciplinario con forenses, queremos trabajar con gente de la fiscalía, queremos trabajar con criminalística de la policía, queremos trabajar con psiquiatras, porque tenemos que conversar con ellos, tenemos que conversar y ahí con los psiquiatras inclusive sacar si hay un perfil o no, ¿verdad? Algún trastorno importante. Por supuesto, saber lo que dice él, que le llevó el historial que tenía, inclusive el historial de su vida de infancia, por ejemplo, porque eso ayuda a todo lo que dice la literatura, donde habla de que las personas que han tenido una infancia en donde han vivido esos modos de resolución de conflictos por medio de las violencias, ¿verdad?, de sus padres, sus abuelos, sus cuidadores, varones, por supuesto que tienden a repetir, tienden a perpetuar estos modelos. Entonces, eso es uno de los objetivos. Segundo objetivo, hablar también con los testigos o parientes de la persona que ya no está, de la víctima, para escuchar las otras versiones, porque nos puede contar siempre el que asesinó, por supuesto que va a tender a minimizar y a justificar lo que ha hecho, ¿verdad? Para eso tenemos que escuchar también la versión de los familiares, los que hayan estado cerca de la pareja, la familia, para comprender cuál era ese microclima que ellos tenían, para ir confirmando lo que dice la literatura. De todos estos casos, cuando nosotros tengamos claramente cuáles fueron las motivaciones que le llevaron a tomar esa determinación a este hombre, ¿verdad?, padre, a veces de 3, de 4, hasta de 6 hijos, entonces vamos a poder comprender qué es lo que está pasando. Nos va a ayudar a tener con mayor precisión cómo enfocar esto que vos me estabas preguntando, por qué ocurren tanto, inclusive carencias económicas. Todos los casos que estamos viendo son de familias socioeconómicamente muy carentes. Y esos elementos también son como detonantes, ¿entendés? Porque lo que dicen también las investigaciones, donde hay mayor carencia, donde hay mayor dificultades, cuando hay mayor conflicto, mayor probabilidad de que terminen de esta manera. Si todos los días, imagínate, durante 10 años, este es el modo en que están viviendo, en constante tensión permanente, algo puede llegar a ocurrir que se llaman los detonantes, como son en esos casos, por ejemplo, el consumo de una bebida, ¿verdad? Entonces viene en estado etílico, ¿verdad?, esta persona, y ahí hay una situación de discusión que a lo mejor hubo antes de ayer, pero hoy él está así, y hoy, ¿verdad?, el abuso del alcohol le llevó a tener esta falta de control, ¿verdad?, esos impulsos, y bueno, ocurre el homicidio, ¿verdad?, el feminicidio. Por eso te digo, tenemos que, pero cuando nosotros ponemos los casos que se dicen, ¿verdad? Claro, por eso creo que es importante la diferenciación, ¿verdad? Porque, a ver, ayer, por ejemplo, y por eso digo que para mí también es un proceso de aprendizaje, y lo digo con absoluta apertura, por eso no entro a conflictuar sobre ese tipo de discusiones, al contrario, me muestro abierto como para tratar de aprender. Sí. Ayer se daba el asesinato de una mujer. Sí. Y en medio del reporte, una de las personas que fue testigo del hecho contaba que el hombre confesó o mencionó que la había matado porque él estaba tomando cerveza y le pidió que vaya a traerle más cerveza, y ella se negó a traerle más cerveza. Y ese fue el motivo. Ahora, ese no puede ser un motivo. Entonces, ahí es el punto de inflexión como para decir, su motivación no es una motivación. Su motivación diciendo, la maté porque no me quiso traer cerveza, no es un argumento para matar a nadie. Claro.
Claro. No es, me agredió, me trajo un arma, la maté en defensa propia. No es ese escenario. La mató porque es un delincuente, porque es un criminal. Claro, por Entonces, supuesto. ahí es donde voy y digo, es correcta la tipificación de el motivo de la agresión, celos, adicción o problemas familiares, o quizá deberíamos empezar a migrar a decir, no, en realidad la mató porque tiene este nivel de violencia, este nivel de desequilibrio, este perfil criminal. Claro, eso es lo ideal, pero para eso tenemos que ingresar a mirar, por ejemplo, toda la carpeta y tener una conversación con él, porque por los datos, inclusive en las carpetas, eso no vamos a encontrar. No vamos a encontrar qué clase de criminal es él, solo por la carpeta. Probablemente porque no sé si le hagan o no un perfil, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar cómo, porque hay muchos casos y tienen tantos casos. La unidad de la Fiscalía también, te digo con franqueza, que nosotros conversamos con ellos, ¿verdad? Y están sobrepasados también. Ellos cuando hablan y nos cuentan están sobrepasados. Nosotros queremos hacer ese trabajo porque corresponde que nosotros comprendamos muy bien este fenómeno, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer justamente es, una vez que tengamos los resultados de estas investigaciones, vamos a dar publicidad, vamos a hacer conocer y vamos a hacer conocer a todos los que trabajan en el tema de la violencia, porque es una herramienta que va a servir a todos. Vamos a entregarle a la Fiscalía, se le va a entregar al Poder Judicial, a todos, ¿verdad? A las instituciones inclusive privadas que trabajan, porque eso dice también la ley, que el observatorio debe trabajar inclusive con organismos del sector privado que trabajan en el tema de la violencia, ¿verdad? Pero eso que vos decís, por supuesto que no es, te digo con franqueza, los que hayan cometido feminicidios son asesinos, claro, absolutamente, son asesinos. Ahora, ¿qué tipo de asesinos son? Eso es otro paso que tenemos que lograr, ¿verdad? Hacer y sacar el perfil, ¿verdad? ¿Cómo lograrían, más allá de una cuestión presupuestaria, digo, cómo lograrían tener ese perfil, considerando que en general la criminología en Paraguay no es algo que haya avanzado con mucho contenido científico, finalmente es una ciencia, y no ha avanzado en general con mucha profundidad? Es más, hay lugares donde han repartido quizá títulos de criminólogos, pero sin el sustento y la base científica suficiente como para explorar las razones que han motivado a alguien o a qué tipo de perfil responden eventualmente. ¿Dónde van a obtener el nivel de capacitación con base científica suficiente para poder perfilar a estos feminicidas? Bueno, hay gente, sinceramente te digo, hay. Yo tengo una persona que va a venir conmigo que estudió en Europa, es un funcionario del Estado, ¿verdad? Y él va a venir además con la figura de comisionamiento. Porque como te digo, por el tema del presupuesto, ¿verdad? No tenemos capacidad de contratar, no tenemos capacidad de nombrar, ¿verdad? Entonces, pero te digo que sí existe. Así es que eso, por ejemplo, es una buena noticia, vamos a decir así, ¿verdad? Porque, y también la policía tiene, ¿verdad? Ahora, también nosotros queremos hacer otra cosa y hemos hablado y avanzado y tenemos ya una nota de compromiso de una cooperadora, ¿verdad? Internacional que... cuando me preguntó qué necesitaba, ¿verdad? Yo le dije, yo quiero que vengan acá a enseñarnos, porque queremos tener varias personas capacitadas para hacer este trabajo. Yo le dije, la gente en España, que es lo que yo más leí, ellos tienen personas que han hecho inclusive un material, una herramienta que sirve como una alerta, ¿entendés? Para prevenir los feminicidios, para que la propia persona en un sistema informático pueda ingresar, ¿verdad? Y cargar ahí cuáles son los criterios que está teniendo y entonces ellos saben dónde está y que esa persona realmente es alguien a quien se les tiene que estar dando protección. Entonces, nosotros hablamos al respecto y le hemos pedido que estas personas puedan venir a trabajar con nosotros, a darnos, a enseñarnos, a contarnos su experiencia, buenas prácticas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no nos vamos a quedar nomás con las personas que tenemos. Esta persona que yo te estoy citando trabaja inclusive en el sistema penal y está todos los días con eso, ¿verdad? Entonces, pero por supuesto que nosotros queremos tener más personas formadas y uno de los elementos que yo solicité a esta cooperadora es que vengan estas personas a ayudarnos, a contarnos su experiencia, a mostrarnos cómo lograron, y bueno, y eso va a servir para todos los que estamos trabajando, porque este tema es tan amplio, ¿verdad? Es tan complejo.
que no solamente el ministerio solo de la mujer no puede afrontar este asunto, ¿verdad? Esto es realmente un trabajo interinstitucional y además interdisciplinario, y lo estamos haciendo de esa manera, ¿verdad? Tenemos que hacer nosotros la pausa, y a la vuelta de la pausa vamos a conversar ya puntualmente sobre las estadísticas de este trimestre y además eso que planteábamos al inicio, la tipificación como casos de feminicidio terminó demostrando que la adecuación en la norma inclusive permitió que las condenas sean ejemplificadoras, o en realidad nos muestra que el caso Trote, por tomar un parámetro, aquel caso que fue un punto de inflexión, con condenas súper altas, terminó llegando al resto de la sociedad como algo ejemplificador. De eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa. En 2 minutos retornamos. Estamos de vuelta, son las 9 de la noche con 36 minutos, nos quedan 10 minutos en este bloque. Doctora, quería preguntarte, a esta fecha, 2 de abril, ¿tienen actualizadas las estadísticas de casos de feminicidios que se dieron? ¿Cuál es el número que actualmente tienen? En total que tenemos aquí en Paraguay son 15 víctimas, ¿verdad? 15 víctimas en Paraguay. Así es. Y tenemos 3 en el exterior. 3 en el exterior. Sí. Lo que estoy viendo y me llama la atención es el gran número, o por lo menos el mayor porcentaje de estos casos que se dan en el departamento central y en el departamento de Canindeyú. Así es. Así. El año pasado también Central en primer lugar. En segundo lugar estuvo Pedro Juan y luego Alto Paraná. Pero estamos apenas comenzando, estamos en el primer trimestre de este año, ¿entendés? Entonces, Central está ahí, sigue estando en primer lugar. Claro. Y eso también es un dato para, son zonas urbanas. Y en estos días veía que el diario Última Hora reportaba el daño colateral que implica todo esto con chicos que quedan huérfanos, básicamente, ¿verdad? Claro. Ustedes tienen también mapeado, en el caso de cada mujer que fue asesinada, ¿cuántos hijos quedaron sin una madre, básicamente? Claro. ¿Tienen ese mapeo en el ministerio? Tenemos el total. El total el año pasado fue 40 y este año ya tenemos 35. 35 en solo lo que va del año. Sí. Versus 40 del total del año pasado. Sí, porque hubo casos en que tenía 6, otro caso tenía 4, en otro caso contamos ambos, pues tenían hijos juntos, tenían unos hijos ella, unos hijos él. Entonces también contamos eso porque ambos quedaron, o sea, son hijos que quedan igual sin papá y sin mamá, porque él también se suicidó, por ejemplo, ese es un caso. Claro que hacemos eso, llevamos eso, se hizo un proyecto, se presentó un proyecto de ley, ¿verdad? Un senador presentó un proyecto de ley que para nosotros está muy bien, aplaudimos, ¿verdad? Eso porque quieren tratar a ellos específicamente, ¿verdad? Entonces, también hay una intención de acercamiento más puntual con el Ministerio de la Niñez, porque es el ministerio que se ocupa de la niñez, ¿verdad? Entonces, para ver exactamente cómo podrían también hacer, como decimos, un mapeo, a mejor acercarse directamente y ver en qué condiciones están todo. La verdad que ese también es un elemento que yo no recuerdo que antes se haya sacado mucho a luz el tema de los hijos que quedaban huérfanos. Sinceramente, yo no sé en tu caso, ¿verdad? Pero yo siempre escuchaba los datos sobre feminicidios, pero no escuchaba mucho cuántos hijos, por ejemplo, iban quedando huérfanos. Y ese es un tema que nosotras nos pareció importante, ¿verdad? Instalar que también que ellas ya fueron, ellas lamentablemente terminaron, ¿verdad?, asesinadas, pero están los hijos, ¿verdad? Entonces ellos son una necesidad urgente social que deben ser atendidos, porque el daño psicológico que pueden vivir toda la vida si no se les trata, y además que pueden ser personas que vayan a repetir, ¿verdad? Porque se sabe, las investigaciones demuestran que aquellos que hayan vivido violencia nomás, ¿verdad?, maltrato nomás, hayan visto, ¿verdad?, verbales, ¿verdad?, empujones, pero estos todavía, imagínate, entonces tenemos que ocuparnos de ellos. Por eso nosotros estamos llevando los casos con los hijos que van quedando huérfanos, ¿verdad?, y hacemos énfasis en eso. Por último, en nuestra sociedad es muy común tener el concepto de pedir cárcel. Cárcel, cárcel y cárcel. En el caso de los crímenes
que se cometen contra mujeres, aquellos que califican como un feminicidio, no solamente está el elemento cárcel, sino que está el elemento de la tipificación como feminicidio y está el elemento de la alta condena. ¿Verdad? Que en el caso de algunos, como el caso de Trote que mencionaba, terminaba más de 40 años si mal no recuerdo. Sí. ¿Es posible medir que todo eso sirvió como para que la condena sea ejemplar para el resto de la sociedad? Las estadísticas muestran que efectivamente tipificar como feminicidio, elevar las condenas y darle toda la visibilidad que tiene, ¿permitió que se reduzcan los casos o qué impacto tuvo en general? ¿Qué análisis tienen? Eso es un poco difícil todavía determinar porque como la ley es muy nueva, pero lo que hemos observado, ¿verdad?, que hay casos en que son claramente feminicidios y no se han caratulado como tal, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces, el sistema, yo en mi concepto y conceptos que he leído de otras investigadoras de años en esto, no tienen en el sistema de justicia, ¿entendés?, la esperanza para que esto pueda terminar, ni que se pueda reducir. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el tema de justicia es la última instancia, el sistema de justicia tiene costo, no tenemos capacidad suficiente realmente, porque cuando nosotros tenemos el Ministerio de la Defensa Pública también, pero no tiene la capacidad de personal suficiente, profesionales suficientes para realmente abordar los casos que se van dando. Esa es la realidad. Entonces, pensar que el sistema de justicia sea la salida, donde sea el elemento más importante para que vayamos significativamente disminuyendo, esto no va a ser absolutamente un error. Acá nosotros tenemos que trabajar con mucha fuerza en las campañas de concientización, ¿sabes de qué? De la pedagogía a la violencia, yo le quiero llamar, enseñar lo que es la violencia, enseñar que las conductas que son socialmente, como te dije, aceptadas, normales, ¿verdad?, no son, y que todos tenemos que colaborar para hacer notar, porque los propios varones no se dan cuenta muchas veces que están, ¿verdad?, teniendo una conducta violenta. Las mujeres no se dan cuenta. Yo misma me voy a poner como ejemplo. Yo he trabajado en algún momento en grupos donde había muchos más varones y sinceramente yo muchas cuestiones que se decían de machismo, por ejemplo, o de actitudes que se daban porque vos eras mujer, yo realmente no sentía, ¿verdad? Pero cuando estuve en un ambiente donde había muchos más varones, sinceramente te puedo decir que ahí comprendí muchas cosas que realmente se denominaban así, ¿verdad? Pero cuando viví, ¿verdad?, y cuando viví medio en forma permanente, ¿verdad?, repetitiva, entonces ahí yo me pude dar cuenta, pero esto es eso. Y obviamente que confronté, ¿verdad? Dije, ¿entendés? Pero ocurre que eso pasa. Soy una persona que tengo educación. Y pensás en las personas que no tienen acceso a la educación. ¿Entendés? Que están todos los días, que han vivido eso, ¿verdad?, constantemente de la infancia, inclusive le han tratado así, ¿verdad?, de que ella es mujer y por eso tiene que servir a todos los demás, que si tiene, no sé, suerte, si alcanza va a estudiar, ¿verdad? Entonces, estos son elementos culturales muy fuertes. Hoy leía, y cierro con esto, una publicación del doctor Osvaldo Granada, que precisamente en esa línea refería algo. Decía, 13 mujeres, una estadística que hay que actualizarla, asesinadas en 3 meses. Sí. Un título del diario ABC. Sí. Otro título, contratan a mujeres en el Congreso por su belleza. Última hora. Las noticias revelan que está vigente la consideración de la mujer como un objeto al servicio del hombre. Claro. En 2 cuestiones diferentes. Una cuestión laboral y otra cuestión de violencia. Sí. Y así es. Porque es un tema cultural. Porque son roles que se dan, son conceptos que se tienen. Y bueno, y para eso tienen que tener conciencia. La sociedad tiene que tener conciencia. No sé, tu compañero, ¿entendés?, tu hermano, tu amigo, tiene que tener conciencia también tu propia familia, muchas veces tus padres, ¿verdad?, porque como te digo es cultural y vos le tenés que hacer notar, no, ¿verdad?, eso no. Y la mujer también, la mujer se tiene que hacer respetar, la mujer te tiene que hacer notar, la mujer no tiene que permitir,
¿entendés? No tiene que aceptar que la traten de esa forma, tiene que ir peleando porque no es fácil, no es simple. Muchas cosas todavía a las mujeres no se les da porque son mujeres, porque piensan que porque es mujer no puede hacer, ¿entendés? No puede, por ejemplo, hacer unos viajes, ¿verdad? Porque no, esos son de hombre y ahí no te vas a bañar y todo, pero claro que ¿por qué no? Y son conceptos que se tienen, ¿verdad? Y eso hay que, pero para eso vos tenés que, es una lucha en la que las mujeres también se tienen que, si no se tienen que cansar, ¿verdad? Y tienen que saber explicar, tienen que saber hablar y los varones también tienen que, yo digo que tienen que también comenzar a comprender que las mujeres no solamente son para eso, ¿verdad? No solamente son pueden estar contigo porque son lindas, o sea, las mujeres son compañeras, ayuda, juntos, ¿verdad? Construyen todo y bueno, ese debería ser el concepto, ¿verdad? Y el respeto que se tendría que tener hacia ellas, ¿verdad? Sinceramente, es lo mejor que el hombre puede hacer hacia una mujer. Doctora, gracias por acompañarnos, muy amable. Bueno, a ustedes, gracias.